Bienvenidos, bienvenidos a la inmersión profunda de hoy. Miren, nos han compartido información sobre la situación política en Baja California Sur, específicamente en relación con Morena. Y bueno, vamos a desglosarla, vamos a analizarla para que tengamos una comprensión clara y completa, ¿no?, de lo que está sucediendo. Nuestro objetivo hoy es entender por qué se está cuestionando la presencia y el accionar de Morena en Baja California Sur. También, por qué está creciendo tanto el PT, que antes era su aliado. Por supuesto, las posibles consecuencias de esta dinámica política, ¿verdad?, para el futuro. Exactamente. Para esto nos vamos a entrar en una carta abierta bastante directa, publicada el 8 de abril de 2025 en el blog colectivo Pericú. Esta carta va dirigida a Adrián Chávez Ruiz, que es el presidente del Consejo Estatal de Morena en Baja California Sur, y la firma Carlos González Muñoz, del propio colectivo Pericú. Y bueno, colectivo Pericú nos da un poco de contexto sobre el pasado del autor de la carta en Morena. Y esto nos ayuda mucho, nos da una perspectiva importante para entender mejor sus inquietudes. Entonces, comencemos. La carta, de entrada, plantea una serie de preguntas, una serie de interrogantes muy directas sobre la aparente ausencia de Morena en algunas movilizaciones sociales recientes aquí en Baja California Sur. ¿Qué te llama la atención de esas primeras preguntas? Pues lo que inmediatamente me salta a la vista es la precisión, ¿no?, de los señalamientos. O sea, no es una crítica generalizada, sino que menciona luchas muy específicas. Por ejemplo, el apoyo a los maestros y trabajadores del sector público que buscan mejores salarios y seguridad laboral. También el silencio sobre el tema del camino costero en Los Cabos y la situación en el Esterito, en La Paz, no. Respecto a la posible privatización de una calle. Claro, claro. Lo fascinante aquí es que, bueno, esas son problemáticas muy arraigadas a la vida cotidiana de los ciudadanos de Baja California Sur. Entonces, la pregunta central aquí es, ¿por qué Morena, un partido que ha demostrado tener una base popular considerable, parece mantenerse al margen de estos asuntos tan relevantes a nivel local? Totalmente. ¿Y tú que nos escuchas? Te sorprende. Te sorprende que un partido con la trayectoria de Morena parezca estar, no sé, como distante de estos asuntos locales. Porque siguiendo el hilo de la carta, el autor no se limita a señalar la inacción, no. También destaca algo que francamente resulta muy revelador, y es el rápido crecimiento del Partido del Trabajo, el PT, que recordemos fue aliado de Morena. Y la carta lo dice así, sin rodeos, dice que el PT le está comiendo el mandado a Morena. Es una metáfora muy potente, ¿no?, para describir la situación. Y si analizamos los datos que proporciona la carta, el panorama es por lo menos singular. O sea, Morena obtuvo una votación significativamente mayor en la elección previa. Sin embargo, en el Congreso local solo cuenta con 7 diputaciones, apenas 2 más que el PT. Además, comparte una diputación federal. Y si conectamos esto con el panorama general, esto nos lleva a una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo se traduce la fuerza electoral? La fuerza electoral en representación política efectiva. O sea, la carta subraya que esta cuota de representación del PT parece desproporcionada. Sobre todo si consideramos su aparente falta de una base sólida, una estructura organizativa y un número de afiliados en el Estado, especialmente al compararla con su presencia en otras entidades de México. Entonces, bueno, quizá podríamos pensar que el PT ha sabido capitalizar ciertos nichos, ¿no? O que su mensaje ha resonado de manera particular en algunos sectores. Sí, y el ejemplo que se menciona del Ayuntamiento de Los Cabos es bastante ilustrativo. Ahí el PT tiene la presidencia municipal y la mayoría en el Cabildo, mientras que Morena solamente tiene un asiento. Y la carta, de hecho, lo dice. Dice, un verdadero escándalo. Y directamente le pregunta al presidente del Consejo Estatal de Morena si no se había dado cuenta de esto. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué implicaciones crees que tiene este avance del PT para el futuro político de Baja California Sur? ¿Será que están atrayendo, no sé, a votantes que originalmente se inclinaban por Morena? Claro, claro. Y esto nos lleva a una pregunta importante, ¿no? Y es sobre la estrategia política que Morena está implementando a nivel local. Porque si bien las alianzas son una práctica común en la política, la percepción que se desprende de la carta es que el PT está aprovechando la coyuntura, tal vez incluso a costa de la propia base de Morena. Ajá. Entonces, la preocupación que se manifiesta es que el esfuerzo de los militantes de Morena por sumar nuevos integrantes, podría terminar favoreciendo a un proyecto político diferente. Incluso uno que podría ser contrario
contrario a los principios fundamentales de Morena. Sí. Es como si estuvieran trabajando arduamente para que otro partido se beneficie de sus esfuerzos. Exactamente. Y la carta es muy directa en lo que considera que Morena necesita, o sea, dice textual, despertar, o sea, abandonar las prácticas que están generando una desconexión con su base social. Y realizar una autocrítica profunda. Se enfatiza mucho que el partido debe darle prioridad a su vínculo con la ciudadanía por encima de su relación con los gobiernos que ayuda a elegir. Y aquí es donde se recuerda esa idea, ¿no? Esa idea de López Obrador sobre la importancia de mantener la distancia entre el poder político y el poder económico. Y en esa misma línea, el autor de la carta argumenta que Morena debe separarse de sus gobiernos. O sea, marcar una distancia clara y fortalecer sus lazos con la gente. Sí. Me parece un punto crucial para entender la perspectiva de la carta. Totalmente, es un planteamiento esencial sobre el papel que debe jugar un partido político en relación con los gobiernos que emanan de él. O sea, la idea de no ser simplemente una extensión del gobierno, su departamento de comunicación, su brazo electoral, resulta fundamental para preservar la legitimidad y la conexión con la ciudadanía. Entonces la carta aboga por una independencia que le permita a Morena representar y defender los intereses de los sectores específicos de la sociedad, en lugar de diluirse la gestión gubernamental, que por su naturaleza debe tomar en cuenta un espectro más amplio de la población. Entonces la pregunta aquí sería, ¿no? ¿Podría ser que esa cercanía al gobierno esté generando una percepción de que Morena ya no está atendiendo las demandas de sus bases originales con la misma intensidad? Y para aterrizar estas ideas, la carta presenta sugerencias muy concretas. Convocar asambleas abiertas en los 5 municipios para debatir los resultados electorales. La política de alianzas y los mecanismos para la selección de candidatos. ¿Qué te parecen estas propuestas? ¿Qué te parecen estas propuestas como mecanismos para fortalecer un partido político? Pues son mecanismos que buscan revitalizar la participación de militancia. Abrir espacios para la reflexión interna, en un contexto donde se percibe una brecha entre la dirigencia y las bases. Estas asambleas podrían ser un canal efectivo para restablecer la comunicación y la confianza. Además, discutir abiertamente temas tan relevantes como las alianzas y la selección de candidatos. Podría fomentar una mayor transparencia y legitimidad dentro del partido. Entonces esto podría ayudar a que los militantes sientan que sus voces son escuchadas y que tienen un papel real en la toma de decisiones del partido. Totalmente. Y hay un último tema que la carta considera de suma urgencia colocar en el centro de la atención. Y es el tema del purismo, el despojo y los consorcios inmobiliarios. ¿Cómo crees que estos temas tan específicos se relacionan con las preocupaciones más generales sobre la presencia, las prioridades de Morena en la región? Bueno, esos son temas que generan mucha controversia en diversas partes de México. Uh-huh. Y particularmente en un estado con un sector turístico tan importante como Baja California Sur. Entonces, la inquietud por un desarrollo turístico sin regulación adecuada, el posible despojo de tierras y la influencia de los grandes intereses inmobiliarios. Se conecta directamente con la idea de que Morena debería abogar por los derechos e intereses de ciertos grupos sociales, no como los trabajadores, los pescadores, las comunidades locales, ante posibles abusos, desigualdades que puedan surgir de estos procesos. Entonces el silencio
compromiso y la inacción ante estos temas. Podría interpretarse como una falta de compromiso, con una falta de compromiso con su base social y con los principios que originalmente defendía. Claro, claro. Ahora, para entender un poco mejor el origen de esta crítica es importante tener en cuenta el contexto que nos brinda Colectivo Pericú sobre el autor de la carta, Carlos González Muñoz. Resulta que él previamente desempeñó un papel en la comunicación social de Morena, por lo que conoce de cerca del partido y su trayectoria, especialmente su crecimiento a partir de 2015 y sus primeras victorias electorales, como la alcaldía de Rubén Muñoz Álvarez en La Paz en 2018. También estuvo presente cuando los primeros diputados de Morena llegaron al Congreso Estatal. Y se menciona su pobre desempeño debido al bloqueo legislativo generado por las disputas con el PAN. Con el Partido Acción Nacional. Entonces, ¿cómo influye este contexto en tu análisis? En tu análisis de las críticas planteadas en la carta. ¿Crees que su experiencia interna le da más autoridad a sus señalamientos? Sin duda. Este contexto añade un peso significativo a las críticas. O sea, no se trata de señalamientos hechos por alguien ajeno al partido, sino por una persona que ha estado involucrada en su desarrollo y que ha sido testigo tanto de sus éxitos como de sus desafíos internos. Entonces su experiencia en el área de comunicación social le permite tener una perspectiva informada sobre la dinámica del partido. Y su llamado a la autocrítica parece surgir de una posición de conocimiento profundo y una preocupación genuina por el futuro de Morena en Baja California Sur. Y bueno, su mención de desempeño limitado de la primera legislatura de Morena, también nos alerta sobre la importancia y la eficacia y la cohesión interna para poder llevar a cabo las propuestas y cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Totalmente. Bueno, pues hemos explorado las preguntas, ¿no? Las preguntas sobre la aparente ausencia de Morena en temas clave, el notable ascenso del PT como una fuerza política a considerar, las preocupaciones estratégicas sobre el rumbo del partido, ¿no? Y los temas urgentes relacionados con el turismo y el desarrollo. Exactamente. Esperamos que esta inversión te haya ofrecido una visión clara y detallada de esta compleja situación política en Baja California Sur. Al analizar estas dinámicas, puedes formarte tu propia opinión sobre los retos y las oportunidades que enfrenta Morena en esta región. Y considerando la información que hemos explorado hoy, ¿cuáles crees que son los factores más importantes que definirán el futuro de la política en Baja California Sur? Y el papel que Morena terminará jugando en ese escenario. Es algo para reflexionar.